Buenos días, buenas tardes, compañeros y maestros. Nosotros somos el equipo número 1 de la materia de Administración de la Construcción. El tema que nosotros vamos a continuación a exponer en este video es las etapas y función del proceso administrativo. Está de más que yo mencione a los compañeros que integran el equipo. Ustedes pueden verlo ahí en la diapositiva. ¿Quiénes son los compañeros? Como bien mencionaba, nosotros vamos a exponer las etapas y función del proceso administrativo. Vamos a exponer cuáles son los pasos para poder llegar a la administración, ya sea en la construcción principalmente, que es la materia que nosotros estamos llevando en este semestre, que es el sexto semestre de la carrera de Ingeniería Civil. El primer punto o la introducción que yo voy a darles a este tema es el siguiente. Nosotros primeramente necesitamos definir qué es el proceso administrativo, y como bien podemos leer a continuación, nos menciona que el proceso administrativo se define como el conjunto de pasos o etapas sucesivas interrelacionadas entre sí a través de las cuales se efectúa la administración. ¿Qué quiere decir con esto? El proceso básicamente son pasos que llevan una continuación. Son pasos que van sucesivamente interrelacionadas entre sí para poder llegar para que nosotros podamos llegar a una conclusión, nosotros podamos llegar a un objetivo que es lo principal en la administración, el llegar a un objetivo el cual nosotros queremos. Ya sea en la administración de la construcción, nuestro objetivo puede ser la construcción de una casa habitación, la construcción de un puente, una carretera. Entonces, para que nosotros podamos llegar a ese objetivo, no solo está la etapa de diseñarlo y llevarlo a la ejecución, sino que hay ciertos procesos que nosotros tenemos que pasar primeramente para que nosotros podamos lograr ese objetivo. Es sumamente importante esto. Nosotros, antes de que lleváramos esta materia, no entendíamos bien cuál era este proceso. Creo que erróneamente pensábamos que era el diseño y la construcción, obviamente el sacar un presupuesto, ¿no? Pero antes de eso hay ciertos pasos que nosotros necesitamos cumplir para que nuestro proceso de administración sea algo concreto y sea algo que nosotros podamos llevar a la práctica. Entonces, el proceso administrativo es sumamente importante para la ingeniería civil, y no solo para la ingeniería civil, sino también para muchas otras ramas. Buenas tardes, mi nombre es Jonathan Daniel López Cabrera. El tema que me tocó exponer es planificación. En este punto nos explica claramente la organización que se debe tener para lograr un objetivo, estimando los tiempos necesarios para poder dar seguimiento paso a paso hasta cumplir la meta. Se plantearon estrategias para poder llegar al objetivo, teniendo en cuenta un plan de actividades para realizar y poderlas cumplir en ese orden que se planteó. Un ejemplo claro es la actividad que realizamos al plantear las actividades que haríamos en el fin de semana. Eso fue una planificación independientemente si lo realizábamos adecuadamente o como se estableció. Pero para poder llegar al objetivo debemos realizar como fue planeada. La planificación está compuesta por puntos importantes que debemos llevar a cabo paso a paso. El primer punto sería qué queremos conseguir. Conseguir el objetivo, como ese día estábamos platicando en la clase sobre la obra, los pasos que debemos seguir para poder llegar a construir esa casa. ¿Qué tenemos que alcanzar para alcanzar nuestro objetivo? ¿Quién se va a encargar de cada parte del proceso para conseguir la meta?
cuándo y en qué plazos se va a realizar cada acción. Ahí es organizar los tiempos de cada proceso que se va a realizar, qué recursos necesitamos, dónde podemos conseguir los recursos. También otro punto, cuál es el coste de dichos recursos, sacar un presupuesto para poder determinar qué tanto va a costar esa obra, podría decir. Tiempos de contratiempos, este es un punto muy importante porque muchas veces vamos a tener obstáculos que nos va a impedir llegar a nuestro objetivo. ¿Y qué hacemos ante ese contratiempo? ¿Qué soluciones le vamos a dar para seguir llevando los pasos que se va a llevar para lograr nuestro objetivo? Eso es lo que le entendí acerca de este tema. Gracias. Bueno, a mí me tocó exponer los que es los componentes de una planificación, de una obra o proyecto que se vaya a realizar. Uno de los componentes que se llega a realizar en una planificación, pues son las preguntas que llegan a surgir o las preguntas que se hace uno en sí principalmente, ¿no? Les voy a dar un pequeño concepto de lo que es la planificación. La planificación es una elaboración consciente y responsable de cualquier tipo de proyecto, lo que yo mencionaba, en el ámbito de la investigación, construcción, administración y gestión. En la planificación es un requisito fundamental para concretar dicho proyecto con éxito, ¿no? Esto ahorita lo vamos a ver. ¿Qué queremos conseguir? Esta es la pregunta primera, ¿qué queremos conseguir? Pues, lo que acabo de mencionar, ¿no? Llegar a obtener un proyecto con éxito, siguiendo los pasos que se tienen que llegar a realizar, ¿no? En la pregunta número 2, ¿qué tenemos que hacer para alcanzar nuestro objetivo? Para alcanzar nuestro objetivo, pues son tres cosas: pues la planificación, la administración y la organización. Esos son los tres puntos importantes para alcanzar nuestro objetivo. La pregunta siguiente, ¿quién se va a encargar de cada parte del proceso para construir la meta? En pues está dividido por obreros, los que trabajan con las maquinarias, el ingeniero, el encargado de la obra, los administrativos, desde los obreros hasta el personal administrativo tienen que ver todo eso para alcanzar, ¿no? La siguiente pregunta, ¿quién se va a encargar de...? La siguiente pregunta, ¿cuándo y en qué plazo se va a realizar cada acción? Esta pues se hace como una ruta crítica donde se van dividiendo las fechas las fechas conforme se vaya a realizar el trabajo. Más bien como es como un calendario que se hace para llegar a tener todo en tiempo y en forma, ¿no? La siguiente pregunta, ¿qué tipo de contratiempos podemos tener y cómo vamos a solucionar si surgen? Los contratiempos son aquellas problemas que llegan a surgir de la nada, que no están planeados ni pensados, como por ejemplo que empieza a llover, que empieza a temblar, muchas cosas así. Esos son los contratiempos. ¿Y cómo vamos a poder solucionar? Pues trabajar, extender los días de trabajo de los días que se vienen dando, así sucesivamente. La siguiente pregunta pues es, ¿qué hacemos ante un contratiempo que no habíamos previsto? Pues, es prácticamente lo que acabo de mencionar. Alargar los días de trabajo después que se haya acontecido ese contratiempo.
y pues seguir trabajando así, ¿no? Buenas tardes compañeros, yo les vengo a explicar el segundo paso del proceso administrativo, que es la organización. Después de la planificación, ahora hay que tener que organizarse. Para ello les explicaré el concepto de organización. La organización es el establecimiento de la estructura necesaria para una sistematización racional de los recursos mediante la determinación de jerarquías, disposición, correlación y agrupación de todas las actividades ya planificadas con el fin de poder realizar y simplificar las funciones de un grupo social. La organización, que es de la etapa del escritorio y gabinete, tiene como objetivo también crear una estructura idónea conjugando la lógica y la eficiencia para que la empresa trabaje como una sola, logrando así el propósito común. A través de esta etapa, un administrador puede definir las funciones y responsabilidades con las que coordinará a todos los elementos que intervienen para crear una estructura y un escenario eficiente de trabajo. Por ello, en la organización del proceso administrativo, lo que se busca es la coordinación de todo lo que se ha planificado con anterioridad en el paso número 1. Por ello, en esta etapa resulta esencialmente cumplir todas las metas, y durante esta etapa hay que organizar los recursos personales y económicos. Bueno, ahora me toca explicarles los elementos que componen a la organización, y son 4, los más importantes: estructura, sistematización, agrupación y asignación de actividades y responsabilidades, y simplificación de funciones. Estos 4 son los elementos que conforman a la organización. El primer elemento de la organización es la estructura. La estructura de la organización implica el establecimiento del marco fundamental en el que habrá el grupo social, ya que establece la disposición y correlación de las funciones jerárquicas y actividades necesarias para lograr los objetivos planificados mediante un proceso administrativo. La sistematización son las actividades y los recursos de una empresa que debe coordinarse racionalmente para facilitar el trabajo y la eficiencia planificada, y que debe ser organizada. Agrupación y asignación de actividades y responsabilidades. En la organización surge la necesidad de agrupar, dividir y asignar funciones a fin de promover la especialización. De acuerdo a la jerarquía, la organización como una estructura origina la necesidad de establecer niveles de autoridad y responsabilidad dentro de una empresa. Es decir, que este elemento es de gran importancia para la organización y así obtener un proceso administrativo correctamente. Por último, tenemos la simplificación de funciones. Tiene como uno de los objetivos básicos de la organización establecer los métodos más sencillos para realizar el trabajo de la mejor manera posible. Es decir, que busca los métodos, ahora sí, los más fáciles, para poder realizar y organizarse de una manera correcta y obtener buenos resultados. Mi nombre es Luis Armando Cigarra Gómez. Me tocó explicarle acerca de la importancia de la organización, los cuales aquí tenemos unos puntos a considerar. Nos dice que es de carácter continuo, jamás se puede decir que sea terminado, dado que la empresa y sus recursos están sujetos a cambios constantes. Es un medio a través del cual se establece la mejor manera de lograr los objetivos del grupo social. Suministra los métodos para que se pueda desempeñar actividades efectivamente con un mínimo esfuerzo. Evita la lentitud e ineficiencia de las actividades, reduciendo los costos e incremento de la productividad. Reduce la duplicidad de esfuerzos
al delimitar funciones y responsabilidades. La organización nos permite que se haga la agrupación o distribución efectiva y correcta de las tareas o recursos de una empresa para llevar un control y no esforzándonos tanto. Se crean también mecanismos adecuados para que haya un proceso de autoridad y así buscando la mayor eficiencia al realizar dichas tareas. Dirección. La dirección se refiere a la estructura necesaria para la sistematización de los recursos, principalmente mediante la determinación, disposición y la agrupación de actividades. Todo individuo que tenga la responsabilidad de dirigir un proceso constructivo tiene que velar por ello y debe controlar todo lo relacionado con este proceso. A eso se refiere la dirección, de esto se trata. La dirección administrativa es una labor complicada y de alta responsabilidad que generalmente lleva a cabo gerentes o otras figuras de liderazgo y autoridades dentro de las organizaciones que tienen como objetivo garantizar que los objetos trazados de antemano se cumplan, lo cual significa liderar con imprevistos, corregir sobre la marcha el funcionamiento de la organización y a menudo tomar decisiones estratégicas. Dentro de los elementos de la dirección podemos encontrar lo que son las ejecuciones de los planes de acuerdo con la estructura organizacional. Como mencionábamos anteriormente, esta dirección debe ser llevada a cabo por liderazgo de alto mando, ya que ante algún tipo de imprevisto, situación retadora o evaluación de la organización, se impone la necesidad de tomar eficientemente las decisiones, lo cual a su vez se determina por etapas, como es definir el problema, es decir, comprender la situación, los retos surgidos y los objetivos que se persiguen y que nos brindarán orientación inicial respecto a cómo abordar el problema. Evaluar las alternativas. Todo problema puede abordarse desde distintos puntos de vista y puede resolverse o enfrentarse de modos distintos, más agresivos, más pacientes, más sagaces, etc. Antes de decidir por algún tipo de estos, se debe revisar todas las opciones que ya se tienen. Y por último, se debe tomar una decisión. Finalmente, deberemos descartarnos por alguna opción o aplicarla de manera eficaz, teniendo en cuenta un panorama de consecuencias posibles que podamos tener y algún tipo de previsiones anticipadas. El siguiente elemento de la dirección sería la motivación. El espíritu empresarial y la moral de equipo son también fundamentales para conseguir los objetivos y materializar el plan decidido, así que la dirección deberá llevar a cabo una revisión de. El siguiente elemento de la dirección sería la guía de los esfuerzos en los subordinados. En esta encontraremos lo que es la integración. En esta etapa implica la disposición de los elementos, recursos necesarios para ejecutar la decisión previamente tomada y recursos necesarios para ejecutar la decisión previamente tomada a través también de diversas estrategias como son el reclutamiento, agrandamiento o reemplazamiento de la capital humano con el personal necesario para llevar a cabo las labores que acarrea la decisión. La capacitación, brindar al personal ya existente las herramientas teóricas, conceptuales o prácticas para poder llevar a cabo las labores que acarrean la decisión. Lo que es la renovación es la adquisición de nuevos materiales o nuevos equipos, nuevas herramientas, entre otros,
para poder llevar a cabo igualmente la decisión. El siguiente elemento sería la comunicación. Esta está muy emparentada con lo que es la motivación. La comunicación, tanto a lo interno como a lo externo, debe ir siempre en concordancia con las decisiones iniciales que se tomaron, de modo que cada segmento de la organización tenga claro lo que se espera de ella y que cada cliente, cada persona sepa qué cambios esperar de dicha organización. Por último, tenemos el elemento de la supervisión. No solo se debe tomar decisiones y velar porque se implemente correctamente, sino que se debe mantener abierto un canal de retroalimentación y control que permita percibir la eficacia de los cambios introducidos, que identifiquen complicaciones, que se perciban amenazas y oportunidades derivadas del cambio. En fin, que suministre a la dirección la información necesaria para poder volver a tomar decisiones y mantener así el circuito andando. Buenos días, buenas tardes, dependiendo de la hora en que estén viendo este video. Mi nombre es Uriel Santos Chacón, alumno del sexto semestre Grupo K. Y hoy explicaré el cuarto punto, que es el control. El control se dice que es un seguimiento de resultados que conlleva una medición a través de métricas confiables, de modo que busca medir los resultados obtenidos con la finalidad de mejorar aquello que sea necesario y asegurar que el proceso vuelva a comenzar desde una planeación. Con esto podemos decir que para llevar un control se necesitan los 3 puntos anteriores, que se debe llevar una planificación, organización, una dirección y por último el control, que es el último punto en el cual estoy explicando. Esto quiere decir que realiza seguimientos en las actividades para comprobar si el plan fue de manera adecuada, como se pensó. Por ejemplo, aquí están un grupo de personas en un círculo. Voy a decir que si en uno de ellos no está adecuado o que algo está pasando ahí, no hay un control al 100%, porque como mencionaba, se le da un seguimiento que va a seguir, ¿sí? Y por lógica se van a obtener resultados bastante buenos o excelentes, se podría decir. Nos dice que el control del proceso administrativo proporciona la oportunidad de mejorar los puntos débiles y ratificar los fuertes. Esto quiere decir que si se lleva un control bastante bien, si los resultados que queremos obtener son excelentes, esto quiere decir que sí se está llevando un control. Como antes mencionaba de la persona, pero ahora voy a mencionar sobre la gráfica. En la gráfica se puede observar que si el resultado es excelente, esto quiere decir que sí se llevó un buen control, porque está comenzando de un punto cero hasta el infinito, puede entender. Pero si no se lleva de manera adecuada y los resultados no son como se pensaban, esta empieza a decaer, y ahí es donde tenemos problemas en ello, y hay que volver a planear nuevamente todo para que esta
para que nosotros podamos obtener los resultados que nosotros pensamos o pensábamos. También nos dice que esto va comparando lo planeado, como decía antes, lo planeado con lo obtenido. Desde el primer punto que se realizó la planeación, fueron de maneras adecuadas. Por lógica se va a obtener un resultado muy bueno o excelente. Y si hay una desviación, por lógica no se va a obtener lo que pensábamos que nos iba a generar, o lo que habíamos pensado. Y si este control se lleva muy bien, se dice que el proyecto ha llegado a su fase final cuando cumple su fase de control. Esta fase también resulta imprescindible, porque sin ella resultaría imposible poder conocer los aspectos necesarios a mejorar. Como mencionaba, si algo está fallando, pues hay que planificar eso para mejorar lo que queremos obtener. Y eso sería todo de mi parte. Hola compañeros, mi nombre es Luis Fernando Valencia Santos y yo les voy a hablar un poquito más acerca del control del proceso administrativo. Mi compañero ya les ha explicado un poco y yo le voy a complementar más la información. El control en el proceso administrativo. El control es la etapa clave que permite a las organizaciones poder mejorar, rectificar sobre aquellos posibles errores que se hayan podido generar en distintas fases de trabajo. Sin la etapa de control dentro de las funciones administrativas, una empresa, a pesar de que realice las definiciones de su objetivo medibles y cuantificables, no sería posible realizar pequeñas mejoras que guíen y condicionen el éxito de la organización. En esta fase se compara lo planeado con lo obtenido y se observa la desviación existente en el caso de que exista. Como antes le mencionaba, es importante que tenga estas 4 fases, lo que es la administración, lo que era la planeación, la organización, la dirección y por último el control, que es el que estamos hablando. Aquí nos dice que es importante tener la parte del control, porque aquí es donde vamos a comparar si lo que planeamos inicialmente es muy parecido a lo que estamos viendo en la parte final, que sería el control. Aquí vamos a ver si existe una variación o si realmente todo salió como antes se había planteado. Un proyecto llega a su fase final cuando cumple su fase de control, y es justo en ese momento que termina su primer ciclo para comenzar de nuevo en la fase de planificación. Esta fase resulta también imprescindible porque sin ella resultaría imposible poder conocer los aspectos necesarios para mejorar durante las distintas etapas del proceso administrativo. También nos dice que es la última etapa del proceso administrativo, que consiste en medir y corregir los procedimientos de los componentes de una empresa. Aquí es donde uno puede fijarse bien y medir para que posteriormente pueda uno corregir los componentes que no salieron como lo esperaban, como se había planeado, y que quizás en la organización pudo haber fallado, quizás el personal no era el adecuado, quizás no fue bueno el rendimiento de cada uno, habría que compensarlo con más obreros, o si había exceso de obreros también se puede disminuir, pero solamente hasta esta etapa, que es el control, se puede medir y corregir esos detalles.
También el control nos ayuda a efectuar mediciones en el desarrollo financiero, como para ir comparando los gastos iniciales, los gastos planeados y los gastos contratados con los gastos reales que se efectuaron en las obras, que se efectuaron a la hora de pagar a los obreros, a la hora de pagar a las maquinarias, a la hora de pagar hacer todo el papeleo, todos los gastos que se hicieron en caso de una construcción de una vivienda. En este punto creo que es uno de los más importantes que se pueden corregir en el control, porque estamos hablando del control financiero, que quizás pudiéramos tener trabajadores, obreros de más, o quizás pudimos tener obreros de menos, y también pusimos contratar maquinarias que no eran necesarias contratarlas aún, que quizás fueron muy útiles y eh, no las ejecutamos desde un principio. Compone de una serie de etapas, como ya le había mencionado, las cuales nos ayudarían a conseguir objetivos propuestos y finalidades de alguna empresa, o ya sea una organización. En sí, este proceso no se trata de que termine ahí, de realizar cada una de las etapas y todo termina ahí. Cuando se termina un ciclo, se pasa al siguiente. Normalmente este proceso se utiliza para el objetivo general de la empresa, objetivos particulares o incluso algunos proyectos menores. Como bien sabemos, Henry Fayol fue su creador de este proceso. Y nos dijo pues que todo equipo directivo debe dominarlas y tener en cuenta de cara a cara cualquier proyecto. También este proceso ha sido uno de los más seguidos de la teoría clásica de administración. Han ido complementando y mejorando, adaptando al proceso administrativo. Esto quiere decir que este proceso ya tiene tiempo y conforme van pasando los tiempos, lo van modernizando, o sea, van cambiándole cosas para que este sea más eficiente. Y se va adaptando el proceso administrativo a los diferentes tipos de empresas que han nacido durante las últimas décadas. Esto quiere decir, o sea, que como conclusión tenemos de que no todas las empresas son iguales, o sea que sí acatan el mismo proceso, pero cada una lo va rediseñando a su manera, porque una empresa de logística, una empresa de fabricaciones de algo, no van a tener el mismo rol de juego. Eso quiere decir que, o sea, que cada una va a implementar el proceso a como ella se le vaya acomplejando, para que así este proceso sea bueno y llegue en sí a sus objetivos que ellos deseen tener.